aprendamos a vivir en su reino, en el cielo, en esta tierra. ¿Por qué no inclina su rostro y oremos? Pedimos al Señor que hable a nuestras vidas, que convierta nuestros corazones y que nos haga ver su realidad, su verdad y podamos volvernos otra vez a Él con un corazón agradecido. Que podamos amar lo que ha establecido en su palabra y lo que Él ha dicho de sí mismo. Aprendamos a valorarlo. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra, bendito Dios, esta mañana. Gracias por el día, gracias por el clima, gracias, Señor, por este tiempo glorioso en el cual como iglesia, Señor, nos hemos reunido para glorificar tu nombre, para exaltarte. Señor, recibe de nosotros, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Escucha nuestras plegarias de tal manera, Dios, que, Padre, como ofrenda en olor fragante a tu presencia, Señor, podamos ser aceptos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Que Él sea glorificado este día, Señor, que Él sea alabado, que Él sea proclamado entre nosotros como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha vencido en la cruz del Calvario, Señor, quien ha destronado el reino de las tinieblas, Señor, y ahora gobierna sobre aquellos que somos sus hijos, Señor. Conoces mis debilidades, Padre, también, y te ruego, Dios, que seas tú obrando en mi vida. Ayúdanos a entender tu palabra, a amar tu palabra, Señor, y a atesorar tus verdades, Señor, y a caminar en esos términos basado en tus principios que tú has establecido, Señor. Te adoramos, te bendecimos para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos al libro de la primera carta de Pedro, su capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al verso 3 del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 3 del capítulo 2. Ayer pasamos un tiempo especial con los varones, fuimos 6 nada más. Pero fue un tiempo especial donde Dios estuvo ministrando nuestras vidas, Dios estuvo hablando. Y usamos parte de este texto, no vamos a tratar el punto de los hombres porque era un momento diferente, pero sí sé que el Señor también hablará a sus vidas también como ha hablado a la nuestra a través de este pasaje. ¿Están ahí? Leo para ustedes, síganme con su vista, por favor. Déjenme ver el tiempo. El domingo pasado me dijeron que tardé mucho, no se me hizo que haya tardado tanto. Pero bueno, gloria a Dios porque estuvo aquí, sé que el Señor habló a su vida como a la mía también. Dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en su carne, estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Precioso pasaje. El título del verso 1 dice llamamiento a una vida santa. Y no vamos a tratar todo el pasaje porque es muy largo. Quiero enfocarme en los primeros 3 versículos del capítulo 2, leyendo como un poquito de información acerca de lo que el apóstol Pedro está diciéndole a los hermanos a quienes escribe esta carta. Título del sermón de esta mañana lleva por título, como en forma de pregunta: ¿he crecido espiritualmente? He madurado, he cambiado las cosas que antes tenía. Aquellos que venimos de un trasfondo de pecado, de ignorancia del Señor, y el Señor nos ha alcanzado ya grandes, siendo adultos, después de haber vivido una vida desordenada. Ahora, como hijo de Dios, haciendo una comparación, una remembranza de dónde el Señor sacó nuestras vidas y a dónde nos ha llevado y nos ha puesto. Por ello la pregunta: ¿he cambiado espiritualmente? ¿He crecido? ¿He madurado? ¿Soy diferente? ¿O sigo siendo el mismo que era sin Cristo? Escuchaba acerca de Gálatas en cuanto a las obras de la carne, y uno de los pastores decía que los cristianos a lo mejor no vivimos, no practicamos las cosas de la carne, como las borracheras, los homicidios, las orgías y toda esa lista que el apóstol Pablo describe en Gálatas. Una manera de vivir en la carne, decía, es negar la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús y ponerla en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Vivir la vida cristiana en base a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros podemos hacer, y no mediante lo que Él hizo. Es una manera de vivir en la carne, es una manera de ser carnal, decía él. Y muchos de nosotros así a veces vivimos en nuestra vida cristiana como iglesia, hermanos. ¿Sí? Sí, Dios tiene poder definitivamente. Sabemos que Él es un Dios grande, poderoso, maravilloso, magnífico. Pero a veces queremos que Él haga nada más lo que nosotros podemos hacer, y lo que nosotros no podemos hacer, y lo que nosotros podemos hacer a través de nuestras fuerzas o habilidades, Dios no toma parte en ello. Y se vuelve rutina, se vuelve costumbre, y llegamos a vivir así, de tal manera que en las mañanas nos vamos al trabajo sin de haber tenido un tiempo con el Señor. Venimos a la iglesia, bueno, aquí vamos a alabar, gloria a Dios, pero ¿qué de tu principio de la mañana? ¿Qué de ese tiempo cuando tú tienes que poner en las manos de Dios lo que tú eres? Y no de forma rutinaria, acostumbrada. ¿Sí? Se ha vuelto costumbre muchas veces, hermanos. Y no critico a aquellos que no tienen un devocional en la mañana o no oran y lo tienen en la tarde. No estoy hablando de eso. Que tu empezar del día, ¿quién lo está dirigiendo? ¿En dónde lo estás poniendo? ¿Quién está guardando tu vida? Y no porque Dios no la guarde, sino cómo tú le estás dando, le estás cediendo tus derechos al Señor para empezar tu mañana, tu día. No sé a qué hora te levantes, a qué hora te acuestes, pero yo creo que es de vital importancia que aquellos que hemos nacido de nuevo aprendamos a depender de Dios, aprendamos a caminar con Dios, confiándole que si Él es dueño y Señor de nuestras vidas, Él gobierna en nuestras vidas. No es místico esto, hermano. No hay atajos para llegar a una vida santa. No, hay un proceso que todo creyente debe pelear. Es un proceso en la vida del creyente. No es mágico. No es que ya viniste al Señor y tú flotas ya en santidad. No. La vida cristiana es un total caminar todos los días con el Señor. El evangelio se trata de esto. Venimos, creímos, nos arrepentimos. Seguimos creyendo, pero también nos seguimos arrepintiendo todos los días, porque en nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, se filtra el pecado. Hay pecado, hermano. Y uno de ellos, aunque la Biblia no dice que es pecado que tú no ores en la mañana, el simple hecho de yo decidir tomar mi día, vivir mi día sin la bendición del Señor, es decirle a Dios de una manera: no te necesito, yo puedo solo. Toma mi tiempo toma tu parte cuando yo no pueda. Ahí entras tú en escena, pero mientras yo pueda, yo puedo solo, Señor.
Y es terrible, sería terrible vivir de esta manera porque hemos creído que Dios en la vida del creyente debe ser un todo. Dice el capítulo 2 en el verso 1, dice desechando, en la Biblia déjeme lo busco, tengo NBI, pero también lo estaba leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. En la NBI dice, por tanto, empieza. Por tanto, aquí en la Reina Valera dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Por qué el apóstol Pedro enfatiza esta parte? Desechando pues. Ese pues no está de más. Está hablando el contexto anterior, lo que leímos. Por ello lo leí, el parte del pasaje anterior. ¿Sí? Pedro habla de una vida nueva, una vida diferente, una vida santa que los hijos de Dios deben vivir. Y no está hablando aquí de personas que tienen años. Me pasó una vez y con la gente, con los hermanos o las personas que han venido al Señor y hemos discipulado, tenemos la bendición de discipularles, porque el paso después de haber creído, de ser cristiano, pues debe de ser el bautizo, ¿sí? Y algunos comentan, ¿no? Digo, no, pues es que todavía no estoy preparado para bautizarme, necesito ser más santo. Cuando el Señor llega a tu vida debe de pertenecerle al Señor y el bautismo hay que explicarle que solamente es una evidencia de un arrepentimiento genuino, de haber nacido de nuevo. No es místico tampoco, no es algo sobrenatural, extraordinario. No van a bajar ángeles el día que me bauticé. No pasó nada extraordinario. Pero sabes, sentí paz porque estaba dando un paso de obediencia a lo que la Escritura establece. Pero tu crecimiento, tu andar con Dios empieza desde el momento en que tú rindes tu vida al Señor. No esperas a ser bautizado, no esperas a que pase algo extraordinario. Y esta lista que el apóstol Pedro nos dice aquí, desechando pues toda malicia, van a ser obstáculos en nuestra vida, hermano, para crecer. No habla de borracheras, no habla de toda la lista del pecado que describe Gálatas, pero habla de esto, habla de separarte, de abandonar, ¿sí? Malicia. ¿Será que haya malicia entre nuestra iglesia, hermanos, entre nosotros? ¿Será que algunos todavía actuamos con engaño, con hipocresía, con envidias? ¿Te molesta cuando tu hermano está progresando y el Señor le ha bendecido y tú sigues batallando en tu economía? Ayer tocamos un poquito el tema que muchas veces en la reunión de varones, que muchas veces nuestra situación actual no es porque Dios no esté obrando en nosotros, sino se debe a las malas decisiones que nosotros tomado basado en nuestras emociones y en lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Un ejemplo de ello era, si yo, he orado por un carro, le pido a Dios que me dé un carro porque necesito un carro, porque me hace falta un carro para moverme, y llega un momento donde Dios permite que yo tenga un carro, pero resulta que no tengo licencia, no trae placas, ¿sí? Y yo manejo, como algunos herejes dicen, la licencia de Dios. ¿Será que Dios te dio un carro para que tú andes fuera de la ley? Pero sin embargo tú decidiste comprarte un carro y tu pensamiento dice que Dios te lo dio. Dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Y yo he querido firmemente que cuando viene de parte de Dios la bendición que llega o por lo que estás orando, jamás va a ser un conflicto en tu vida, en tu familia. Va a haber problemas sin duda alguna, pero no va a ser un conflicto constante, en constante desacuerdo con tu esposa. Y le digo por experiencia, se me ocurrió pedir dinero prestado cuando no tenía lo suficiente para pagar y fueron 2-3 años de amargura y de discusión, de descontento, de problemas en la familia, en mi casa, con mis hijos y mi esposa. Pero no fue porque Dios no haya obrado, sino porque yo tomé una mala decisión. Y muchas veces culpamos a Dios y al diablo también de la situación y condición que caemos por nuestras malas decisiones. Pero dice el apóstol Pedro, desechando pues, en contexto a lo anterior, desháganse, apártense, aléjense de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. No es fácil, hermano, pelear con aquellas cosas a las cuales nuestra naturaleza humana está habituada.
Tenía un amigo que creía sus mentiras, que decía. Y cuando vino el Señor de verdad fue una lucha dejar de decir mentiras. Cuando nosotros nos acostumbramos a algo no es fácil despojarlo de nosotros. Pero el apóstol Pedro dice, desecha, apártate, abandona todo engaño. No mientas a los demás. No mires con malicia a tus hermanos o a aquellos que te rodean. No seas hipócrita como el Señor Jesús le decía a los fariseos y escribas de su tiempo. Yo creo que el cristianismo, aquí en nuestra iglesia es fácil ser cristiano, hermanos. Aquí fácil nos ponemos nuestras máscaras y nuestra bonita sonrisa, aun cuando venimos peleados. Muchas veces me pasó llegar peleado con mi esposa a la iglesia, pero hay que poner una sonrisa para que mis hermanos vean que todo va bien. Todo es color de rosa. Y a veces te preguntan, digo, porque me ha pasado algunos hermanos y que son mis amigos y les he hablado después de 2 o 3 veces que no vienen a la iglesia o varias veces y todo marcha perfecto, pero no te congregas, ¿no? Todo está bien, dame la receta porque trato de buscar al Señor todos los días y de caminar con Dios y de verdad parece que se vuelve una guerra esto con mi naturaleza y aún también con los que me rodean a veces. No es fácil morir a esas cosas, hermanos, pero mira lo que dice el apóstol Pedro. Vamos al verso 2, desead, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Aquellas que han sido mamá, ¿cómo eran sus bebés? ¿Cómo se comportaron esos niños? ¿Cuál era su proceder? ¿Qué era lo que más querían ellos? ¿Sí? Anhelaban. Creo que, no sé, tengo entendido por ahí que cada 3 horas un niño es amamantado, ¿no? ¿Sí? Y no de agua, no de sodas, no de café, no, nada de esas cosas. La leche espiritual, la leche materna, yo creo, incluso aquellos que amamantan, dice por ahí, que la leche materna tiene cantidades enormes de vitaminas, proteínas. ¿Y cómo es que el niño en unos cuantos días, es más, de semana a semana cambia el EPEC, va creciendo y solo toma leche? Solo toma leche y duerme el niño. Ay, aparte de ser llorón, ¿va? Pero crece la pureza, la esencia de la leche materna es lo que en él produce y es lo que él anhela desesperadamente, que llora, grita cuando no se le da de comer. ¿Cuál es mi anhelo, hermano, por la palabra de Dios? La semana pasada tratábamos el capítulo 15 del libro de Juan, hablamos de la vid. Y el Señor nos compara y nos dice que así como las ramas dependen del tallo, los cristianos deben depender del Señor. Y el apóstol Pablo aquí habla de que deseemos la leche, la palabra. Mira lo que dice el verso anterior, en el verso siendo renacidos no de simiente corruptible, en el 23 del 1, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, más la palabra del Señor, dice el 25, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si hay algo que los cristianos deben de amar, deben de buscar, deben anhelar, es la palabra de Dios. ¿Cuánto, hermano, hermana, cuánto leo la palabra de Dios? ¿Cuánto yo dependo de ella? Porque lo que el apóstol Pablo hace, la semejanza que está haciendo es que así como los niños, como los bebés recién nacidos anhelan la leche de su madre, el creyente debe de anhelar el conocer, el recibir la palabra de Dios. No hay otra manera en la que Dios se revela a nuestras vidas y se da a conocer su carácter, su persona, sus atributos a través de la palabra de Dios. Y es como el creyente conoce a ese Dios en el cual cree. Y si yo no leo la palabra de Dios, yo no la conozco, ¿cómo es que estoy conociendo a ese Dios en el cual yo digo creer? Y ahora el porqué de vivir una vida frustrada a veces, una vida cansada porque la economía no va bien y es una realidad, más en estos tiempos donde nuestra sociedad es materialista.
¿Sí? Yo me acuerdo como esa canción tan triste que he pasado mis 6 navidades con este viejo caballo de palo. Así fue mi infancia. No había regalos en mi tiempo. Una resortera siempre me acompañó cuando niño. Pero no había el afán de tener regalos. Sí, yo veía a mis primos y anhelaba tener un juguetito, ¿sabe? Yo me divertí mucho con los muñequitos feos esos de lucha libre, unos de hecho de puro plástico nada más. Y viera qué bien jugaba. Pero no había esa malicia de tener. Hoy nuestros hijos no quieren esos. Le regalaron a mi hijo el año pasado un carrito eléctrico. Y le digo, dile a tu tía que te regale también las pilas. También caras. Pero nuestros hijos ya no quieren cualquier cosa. Y a veces el salario no alcanza. El problema es que muchas veces, y de ahí, por lo cual a veces nuestras vidas son frustradas y empieza una serie de problemas. Si hay algo que en los matrimonios, según estadística y análisis que he podido hacer, hay 2 cosas en las cuales el matrimonio, hay jóvenes aquí, espero que un día se casen. Una de las 2 cosas, de las 2 razones principales por lo cual hay más problemas y discusiones dentro del matrimonio, es el área económica, hermano. Y es el área sexual, ese es un punto donde tiene el segundo lugar. Pero el área económica es casi siempre una razón de discusión en la familia, cuando no alcanza. ¿Y cómo conozco a un Dios proveedor que tiene control de mi vida y de mis necesidades si yo no leo su palabra? Vamos tantito a Salmos 119, por favor. Si no ha leído su Biblia, ahorita la vamos a leer. Les recomiendo que lean el Salmo 119 y vamos a descubrir a un hombre enamorado, apasionado. Y no me voy a leer todos los 180, ¿cuántos versículos trae? No me lo sé. 176 versículos, no los vamos a leer todos. Pero si los lees detalladamente vas a ver, vas a denotar un hombre enamorado. Mira lo que dice el 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Dice el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Forma de pregunta, respuesta, con guardar tu palabra en mi corazón. Dice el 11, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. El 34, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame mi alma, guíame, el 35, por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. 92, si tu ley no me hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás. 93, me olvidaré de tus mandamientos. 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 127, por último, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro. El Salmo 119, el Salmo 19, el verso 7. Vamos a ir rapidito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. 19:7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Un hombre enamorado, apasionado por la palabra de Dios.
¿De dónde, iglesia, viene la fuente de nuestro sustento espiritual? ¿Qué tanta importancia o vitalidad tiene para ti, para mí, la palabra de Dios? Desead, dice el apóstol Pedro, como niños. Y habla de un hombre que había experimentado luchas, incluso maldijo cuando negó al Señor y le preguntaron, ¿conoces a este? Pero qué increíble después cuando el Señor lo encuentra en Juan y le dice, después de que le pregunta 3 veces, Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y es reconfortado, restaurado, reanimado, y vemos a un apóstol Pedro de ahí en adelante caminar, crecer. Para mí el mayor evangelista de la historia es el apóstol Pedro, 3,000 convertidos en una sola predicación. Un hombre que ama la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Debiera ser un deleite, una pasión, un deseo, un anhelo. Y mira lo que dice, volvamos a ir rapidito por favor a Primera de Pedro. Esta palabra desear está en modo imperativo, tiempo presente, constante. Desear, mandato, desea, anhela, busca, ama. Anhela, anhelar. No es un simple deseo, es un simple gusto, una simple pasión. No, no es mucho más que eso. Como un niño recién nacido, la leche espiritual. No hay otra cosa más pura que la palabra de Dios en nuestra vida espiritual, hermano. De ninguno va a emanar más pureza y más energía, más confianza que de la palabra de Dios. No importa cuán bueno sea el predicador, cuán preparado, cuán estudiado, cuán ungido sea. No hay cosa más completa para mi edificación, para mi crecimiento, que la palabra de Dios. En ella se revela el carácter de mi Señor, pero también me revela a mí la conducta que yo debo seguir, que yo debo caminar. Los daños que ocasiona el no atender a ese llamado. Muchos, ayer platicaba con mis hermanos y uno me decía, no, un hermano que era el brazo derecho del pastor hoy está otra vez en el mundo. Un hermano me decía, ayer encontré a uno de mis hermanos que se congregaba en una iglesia fundamental también, que predicaba la palabra de Dios, anda ahora en el alcohol otra vez. Y te piden que ores por ellos. ¿Cómo puedes orar por alguien que no quiere ser restaurado? ¿Por qué caemos tan bajo después de conocer la verdad del Señor? ¿Por qué permitimos que el enemigo trapee con nuestras vidas después de conocer la gloria, la majestad, la maravilla, lo maravilloso que es haber sido rescatado, haber sido perdonado? ¿Por qué como el puerco queremos volver al lodo de donde salimos? Cuando Dios ha mostrado nada más que amor, bendición, bondad, gracia y favor sobre aquellos que somos sus hijos. Una de las cosas que viene a mi mente, y no digo que es porque seamos necios, sino por ignorancia, y no porque no tengamos de dónde adquirir conocimiento, sino por la pereza y el menosprecio que nosotros le damos a la palabra de Dios. Por eso no conocemos al Señor. No conocemos los principios y las doctrinas fundamentales para un creyente. Y el apóstol Pedro no está hablando para convertidos que acaban de llegar recién llegaditos. No. Está hablando de que aquellos que tienen un mes o una semana de haberse convertido, a aquellos que tienen 80, 100 años de ser creyentes. No está hablando de ese tipo de personas. Es responsabilidad de aquellos que somos hijos de Dios anhelar, alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, no nada más el domingo, ¿sí? Vean lo que dice, no, por la palabra de niños no es un recién convertido. No lo lleves ahí. Y me preocupa muchas veces cuando en nuestra iglesia dejamos los principios del evangelio y hacemos a un lado, porque eso es para la ganancia de almas. Y nos hemos aprendido un montón de textos que damos a la persona, pero a veces ni siquiera los entendemos, ni siquiera los practicamos. Que nosotros éramos pecadores, como dice Romanos 3:23, habla del pecado, pero
habla de que fuimos especiales para Dios en su momento mediante la fe y nos rescató para una vida nueva. Que nosotros éramos como los incrédulos, pero Dios nos traslada a una nueva vida y ahora somos participantes de esa gracia y de ese favor gratuitamente. No tienes que pagar nada. Entonces, ¿por qué yo me alejo, me aparto? Es un proceso en nuestra vida la santificación. No es fácil ser santo, no hay atajos para llegar ahí, pero requiere de una constancia, de una perseverancia todos los días y cada día en buscar conocer a Dios a través de su palabra. A lo mejor tú puedes ser inconstante en congregarte por tu trabajo, por la excusa que tú tengas y mandes. Pero algo donde yo no puedo ser inconstante es en la oración y en la lectura de la palabra, hermano, hermana. Es algo vital para la vida del creyente. Y espero que no leamos la escritura cuando hay insomnio y no puedo dormir. Porque así me pasó desafortunadamente. No puedo dormir, son las 2 de la mañana, mañana tengo que levantarme temprano. Ya sé, agarro mi Biblia y en 4 o 5 versículos de volada me llega el sueño. Porque a nuestra carne no le gusta lo bueno. Y Satanás sabe que entre más informas, más preparado vas a estar y mayor va a ser tu relación con Dios. Hemos menospreciado, hermano, la palabra de Dios. Y sí hay textos donde nos dicen que tenemos que memorizarla, que tenemos que aprenderla. Hay lugares donde no hay una Biblia, hermanos, donde tú no puedes cargar una Biblia en tu mano. Hay hermanos que se esconden para leerla. Pero tú y yo tenemos un regalo maravilloso. Tengo 3, 4 versiones, en el teléfono traigo como 8. ¿Sí? Y no hay excusa. No hay excusa. No me digas que no tienes tiempo para leer la escritura. John Piper dice en una de sus predicaciones que si para algo va a servir las redes sociales, es para evidenciar que los cristianos tuvieron tiempo para leer la escritura. Podemos pasar media hora, no sé cuánto tiempo le inviertas al Facebook o a las redes que tengan. No, yo no tengo más que el Facebook y eso por un grupo en el trabajo que necesito. Pero ¿cuánto tiempo le inviertes a tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo nos lleva a leer un capítulo de la escritura? Bueno, si es como el Salmo 119, necesitamos entender la vitalidad de la palabra de Dios para, así como el salmista dice, enamorarnos de verdad, ver que dice que es más dulce que la miel, y no cualquier miel, que la miel que destila del panal en su momento. He trabajado con algunos que se dedican a cosechar la miel, y de verdad es un dulce exageradamente empalagoso. No puedes comer más, aunque quieras, por lo dulce te llevas a más, hasta ganas de volver el estómago te da por la cantidad de dulce que tiene la miel. Y es tan buena para tantas cosas. Pero el escritor, el salmista dice, más que la miel, más dulce, más deleitable, más deliciosa que esa misma miel que destila del panal. Fíjate hasta dónde lo lleva. Eso debiera ser para nosotros la palabra de Dios, hermanos. Te animo esta tarde. Si has dejado, no le has dado importancia, no es que de repente me nace el deseo de leer la escritura. La verdad, a veces, Señor, ¿cómo me deleito en tu ley cuando me dice no matarás? ¿Qué de atractivo tiene? No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero cuando leo el primero me dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Me lleva a recordar que Él es digno, que yo era un miserable, que debería estar muerto por lo malvado de mi corazón, y hoy tener un lugar especial, ser amado, ser no reconocido, pero sí ver cuando me junto con mis hermanos, ver su afecto, su cariño, ese trato con el que me dan, ver que cuando vengo al Señor
Y a pesar de haber fallado, de haber ofendido a Dios, y te arrepientes y tú sientes su mano sobre ti y te restaura de una manera sin ningún reproche, sin echarte en cara nada de tu miseria, y yo te amo. Pero la palabra a veces deja de ser importante para mí. No hay un valor en ella. No hay un deseo. Al contrario, a veces hay un rechazo. Cuando llegué acá, había muchos hermanos, a muchos de ellos no los conocí. No sé si se fueron porque el pastor Campana, por la transición que hubo con él, había muchos jóvenes. Y no menosprecio a los que están acá. Gloria a Dios por sus vidas de ustedes. Sigan adelante, jóvenes. Pero si hay algo en lo cual ustedes van a encontrar consuelo, es la palabra de Dios. Es la que les va a sostener en los momentos de tentación, cuando venga un impío y les hable, les susurre palabras dulces a sus oídos y les baje el cielo y las estrellas de cuán bonitas están. Pero su intención es mala. Ustedes podrán descubrir las intenciones, jóvenes. La palabra de Dios nos ilustra. Hay estándares, tanto en nuestra vestimenta. Discutía con César el domingo pasado cuál es la forma correcta, la forma bíblica de vestir. ¿Cuál es la forma bíblica de alabar cuál es la música bíblica? Porque Rigo hacía ese comentario. ¿Cuál es la música bíblica? ¿De dónde saco yo cómo debo alabar al Señor? Traigo una grandota porque me la regalaron. Ya no veo casi, no quiero los lentes. Me rehúso a usarlos. Pero esa palabra es vida. Por algo dice que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Útil, me redarguye, me instruye, me enseña, me prepara, me capacita, me transforma. Por eso el título de hoy: he cambiado espiritualmente, he crecido. No es fácil, hermano, pero si te aseguro, hay un pasaje con Primero, Segunda de Reyes, no recuerdo, con el profeta Eliseo. Viene el rey y viene estresado, angustiado por el enemigo que se acerca, y le dice: Padre mío, ¿cómo enfrento al enemigo? Eliseo toma una flecha y la lanza y dice: saeta de Jehová. Y profetiza sobre él y le dice: toma unas flechas, y agarra de la aljaba unas flechas y golpea el piso, y una, dos, tres, y se detiene. Y el profeta le dice: si hubieses golpeado solo unas 5 veces más, hubieses acabado a tus enemigos para siempre. Pero cuando desististe, no perseveraste, ¿sí? La lucha, hermano, no es de que ahorita yo me levanto y soy espiritual y puedo vencer mis tentaciones. Es una lucha constante donde yo tengo que perseverar, de invertir tiempo, de morir a mis gustos a veces. No es fácil amar lo que no me gusta. Pero cuando tú le ves el valor a la palabra de Dios, la importancia, entonces empiezas como el salmista a deleitarte, a apasionarte por la lectura. Me encanta la historia de José de perdón que ese hombre tiene. Y cada vez que leo Génesis, lloro cuando leo la historia de José, cómo sus hermanos lo venden, Dios lo lleva y toda la miseria que vive como esclavo. Pero cuando el Señor lo restaura totalmente y es el mayor en Egipto, el segundo mayor en Egipto, todo el dolor y el sufrimiento queda atrás, y el perdón que le da a sus hermanos, y dice que se echa a llorar en sus cuellos de cada uno, porque ni siquiera se les puede reprochar, porque entendió el propósito de Dios por el cual fue enviado, vendido. Tal vez no fue una manera justa en que fue tratado, pero ver el galardón que Dios le da, que a lo mejor nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer, o estamos en una situación así. Algo que he aprendido, hermano, es que cuando tú oras, no siempre Dios responde lo que tú quieres, pero siempre Dios responde. Siempre Dios ha obrado en mi vida, ha respondido. A veces se tarda, a veces dice no y no, porque no es bueno para mi vida. Y he aprendido a aceptar sus decisiones, ¿sí? Pero cuando Él dice sí, qué maravilloso también saber que a Dios le importo, Dios ama mi vida
y que quiere el bien. El mayor bendecido cuando yo amo su palabra, cuando yo medito en ella, cuando yo la leo, cuando yo la atesoro, soy yo. Yo recibo el mayor beneficio. El mayor provecho lo saco yo. Dios es Dios. Él conoce lo que ha establecido de arriba abajo. Y sabe que cada uno de sus principios son para la bendición de mi vida, para la edificación, para la madurez, para el crecimiento, mi trato con los demás, como esposo, como empleado, como hijo, como padre, como maestro ahora de niños, como joven, como algunos de ustedes son. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay pureza en ella, hay bendición. Cuando tú te esperas al matrimonio, cuando tú pones en las manos de Dios todos tus negocios o lo que quieres hacer, hay bendición. Estás tomando a Dios en cuenta, estás poniéndolo en primer lugar. Y no te desanimes, no te desesperes. Y una de ellas es que no soy un empresario, no tengo un gran negocio. 3 años oramos por ese negocito y yo le pedía, le dije al Señor, fui específico, Señor, sabes, no me alcanza, necesito tanto. Fue difícil, pero el Señor ha bendecido desde esa vez que decidí trabajar por mi cuenta y haber puesto en las manos del Señor lo que iba a hacer. He sido bendecido y ha habido hubo semanas donde no salía para los gastos, pero Dios siempre fue fiel. De una u otra manera Dios suplía. Pero necesitamos conocer a ese Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios como el bebé recién nacido anhela la leche de su mamá. No es adulterada la palabra de Dios, es perfecta, convierte el alma y el corazón para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo estamos creciendo? ¿En dónde está mi crecimiento? Es cierto, la espiritualidad no la podemos medir, ¿verdad? No la podemos pesar. Yo no sé qué tan espiritual es y a veces mi vista me dice, no, este hermano, qué espiritual es hermano. Pero es algo que se nota, sobre todo en tu carácter, en tu trato con los demás, porque se refleja el carácter de Jesús. Es como nosotros queremos ser, como nosotros debemos anhelar ser, como nuestro Señor. El mayor ejemplo es Él, decía Rigo en la mañana, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios de todo, dueño de todo, decide nacer en un pesebre apestoso lleno de animales, lleno de excremento. ¿Por qué hay orgullo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, desecha también tu orgullo, tu arrogancia, tu soberbia? Todo el chisme y la mentira son cosas que destruyen nuestra integridad, nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? Porque si yo deposito la confianza en un hermano de una situación grave que estoy pasando y de repente la saben los otros hermanos cuando a él fue el único que le conté, imagínate. Tengamos cuidado. El apóstol Santiago habla acerca de nuestra lengua, pero es un órgano que es usado, movido a través de nuestros sentimientos y emociones. Por ello es importante que conozcamos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que crecer. No puedo quedarme igual que cuando vine al Señor, definitivamente. Tenemos que anhelar crecer. Porque de nada me sirve a mí venir los domingos a sentarme acá. De nada me sirve a mí conocer la palabra de Dios y la leo por mera información o porque me fijé una meta donde yo tengo que leer tantos capítulos diarios para alcanzar de poder decir, leo la Biblia 1, 2 veces, 3 veces al año. No es mera información. Y aún cuando lo he hecho así, Dios ha añadido, me ha mostrado su misericordia y a través de ella me ha hablado. Pero hay mayor crecimiento cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo me deleito en ella, cuando yo le digo al Señor, no la entiendo, hay cosas que son difíciles de creer. No es posible que haya pasado esto. Pero sabe, el Señor me lleva. Señor, me cuesta entender tu palabra o creerla, pero sé que es verdad, ayúdame a entenderlo. ¿Qué decía? Creo que era un ciego cuando el Señor le dice,
¿Crees esto? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me falta convicción para poder entender firmemente que lo que tú dices es verdadero. Hay tanto que encontrar en la palabra de Dios, hermano. Y ninguna de sus palabras carece de significado, de bendición para nuestras vidas. Algunas están como enseñanzas y ejemplos de lo que no debemos hacer, porque hay consecuencias de. Y es triste leer en Jueces, en los últimos versículos, donde dice: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un orden, no había dirección. Dios había dejado de enviar. ¿Qué pasa cuando viene el Señor? Algunos eruditos dicen que casi 400 años de silencio, que el Señor no habló por profeta a la nación de Israel. Imagínate, ¿qué pasaría si Dios no hablara a nuestras vidas en la semana? ¿Qué sucedería si yo como hijo de Dios no persevero, no me alimento de las cosas de Dios? Primero mi carne se acomoda y ya no me dan ganas de venir el domingo, porque me siento a gusto, me siento cómodo. Pero hay que darle valor a las cosas que merecen valor. Hay que aprender a conocer que es de vital importancia y no poner las cosas que son vitales como secundarias en nuestras vidas. Si yo sé que el venir a la iglesia es edificante, es triste, hermano, pero muchas veces anteponemos mis necesidades, mis problemas antes que las cosas de Dios. Y no te digo, no te estoy dando el mensaje de que tienes que estar en todas las actividades de la iglesia. No, a veces no podemos estar en todas las actividades. Como padre yo tengo una responsabilidad y en su tiempo fue así muy difícil. 4 hijos, una esposa, gastos todos los días. Y a veces estar 4 días en la iglesia era difícil porque hay que trabajar para mantenerlos. Pero no me puedes decir que porque tienes que mantener a tus hijos, tú te das el lujo de no ir un día a la iglesia. No es que no sea importante, pero es necesario que tú te congregues, es necesario que tú estés acá. No, yo leo la Biblia en mi casa. ¿Le estás dando la correcta interpretación? Por algo es la predicación, porque hay parámetros. Si no, yo haría mi evangelio según mi postura y mi visión. Y por eso hay tanto legalismo muchas veces en la iglesia. Y caemos en error. Y no te estoy hablando de música, de qué se acepta y qué no se acepta. ¿Cuánto desorden hay en iglesias? ¿Cuánta herejía hoy en día? Este malvado de la luz del mundo, ¿cuántas niñas no ha violado por la ignorancia de aquellos que no están leyendo la escritura? Y este hombre hizo su evangelio, donde su Dios es su estómago y busca satisfacer y llenarse de riqueza y de necesidades a costillas de otros. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios no es de vital importancia para mi vida como creyente. Porque Dios tiene parámetros para nuestras vidas. Jóvenes, no existe un noviazgo como tal en la escritura. De hecho, pues yo estoy en contra de él, del noviazgo, a como lo vive la sociedad. Déjame te digo, ¿sí? Sí, tampoco estoy de acuerdo que yo como papá decida con quién se casa mi hijo o mi hija y hasta el día que se van a casar, órale. No, tampoco. ¿Sí? Pero hay parámetros, hay límites que hay que establecer. Yo digo que el asiento de atrás, una pareja de novio no tiene por qué estar en el asiento de atrás del carro. A lo mejor pueden ir al cine, pero no solos. A lo mejor pueden tener una reunión, pero no solos. Porque la carne es débil. Mis emociones, mis sentimientos. Cuando conocí a mi esposa, la verdad que se me enchinaba la piel cuando se me arrimaba y no quería ver la película. ¿Sí? Pero ¿dónde conozco los parámetros esos? ¿Dónde yo pongo mis distancias, mis límites? Como esposo, ¿hasta dónde puedo llegar? El trato a mi esposa. No estoy a favor del divorcio tampoco, hermano. Jamás. Sí, pero si tú tienes un esposo que te maltrata, que no te mantiene, que te trata como chacha, como sirvienta, no te da tu lugar, ten cuidado. No creo que sea lo correcto. Ora al Señor. Pero da testimonio también, por favor. ¿Sí?
Vive como un hijo de Dios, esfuérzate por ser un ejemplo de buen testimonio. Que tu pareja no quede en duda de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ora, humíllate al Señor y tal vez Dios lo cambie, lo transforme. Pero si sigue en su necedad, tú tienes que huir de allí. Hay hombres que son violentos. ¿Y a cuántas no han matado por su soberbia? ¿A cuántas no han muerto por su ignorancia y por su dependencia? Un hombre que te engaña, que te miente, ese no es amor, es dependencia. ¿Cómo debo amar a los demás? ¿Hasta qué punto? Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Porque por ella vamos a crecer para salvación, vamos a ser maduros, responsables en vivir una vida de acuerdo a las Escrituras. Es incongruente que yo te hable de un Dios de amor y vivo odiando a todos los demás. Te hablo de un Dios de misericordia, de compasión, cuando soy indiferente a los problemas y las necesidades de otros. No significa que estoy ayudando a todos cuando puedo, gloria a Dios, y cuando no también. Mi hermano no tiene la responsabilidad de ayudarme siempre, aunque él tenga de la manera. Mi llamado es a depender de Dios y no de los demás. A depender de Dios, a confiar en Dios, que Él usará a uno de los cuervos. ¿Qué le dijo a Elías? Vete al arroyo y yo voy a enviar ahí. Sabe que los cuervos eran animales inmundos que los hebreos no aceptaban. Para ellos era algo impuro acercarse a ellos. Y no creo que le haya llevado los cuervos una tirita de carne seca a Elías. No, le llevaba carne y pan. Comía una vez al día, pero comía lo suficiente. A veces Dios va a usar cuervos para ayudarnos, para hacernos entender que Él tiene verdad, control sobre nuestras vidas, que Él es la fuente. Pero yo, ¿cómo estoy aprendiendo a depender de Él? Por eso el apóstol insiste y no solo dice, manda. Y no es el apóstol Pedro. Creemos que sin duda alguna es Dios. Deseen como un niño recién nacido la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo puedo volverme al mundo otra vez después de haber visto la gracia de Dios en mi vida? De haber contemplado eso. Algo tan inexplicable en mi lenguaje, en mis palabras, poder decirte lo que yo he sentido y lo que Dios ha hecho por mí. Y si pudiera proyectarte un poquito de mi infancia, te darías cuenta de lo que te estoy hablando. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo después de haber visto la gloria de Dios en mi vida, volver atrás otra vez? ¿Sí? Volver a ser el mismo. Y no te hablo de que tengo riquezas, no. Algunos tienen la impresión que no, de verdad no, hermano. A veces vivo el día. Pero he aprendido a confiar en el Señor y a deleitarme en Él. A tener contentamiento con lo poquito, lo mucho que Dios me ha dado. Dios ha sido bueno, te puedo decir. Y sería un mentiroso te dijera que a veces me he ido a dormir sin comer, no. A veces por la arrogancia de decir, no, esta pancita de chofer mal pagado no la quiero, no. ¿Sí? Pero Dios ha sido fiel todos los días y cada día. ¿Por qué mi actitud tan ingrata a veces? Tan osada de menospreciar las palabras de Dios para mi vida. Queremos salir del estado en que hemos caído, hermano. Somos una iglesia donde hay muchas hermanas solteras. Y a veces se habla mucho de matrimonio y siento que algunas, por sus expresiones, las he visto que se han sentido lastimadas, ofendidas. Algunos que no se han casado, bueno, Rigo no se quiere casar, dice, espera que Dios le mande una señal. No. Si tiene el don de continencia, gloria a Dios, que se quede así. Pero si tú necesitas casarte, busca con quién casarte, no hay medias naranjas, no. No hay compatibles, no. No esperes a ese príncipe azul porque no existe, todos son sapos después de que te casas con ellos. Sí. Sacan lo peor de sí mismos si no tienen al Señor. Agua, chicos. Porque muchos de nuestros hermanos jóvenes hoy están pagando el precio de su necedad. Y es triste verles así. Es doloroso.
que después de haber gustado las bendiciones de Dios, prefieran vivir condenados, atados, amarrados a una esclavitud que no los deja respirar ni a veces. Hermanos, con esto termino. La palabra de Dios es viva. Y no porque lo digo yo. Ella se revela a su pueblo. Por algo se escribió. Por algo Dios no la dejó. Solamente a través de ella podemos crecer. Solamente a través de ella podremos cambiar. En base al conocimiento, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos lleva a saltar los obstáculos y a dejar las cosas que en nuestra vida practicamos que no son agradables a Dios, que ofenden, ¿sí? Que Dios rechaza completamente. Pero es muy difícil que tú y yo leamos la palabra, que crezcamos sin la palabra de Dios, ¿sí? A veces es triste escuchar. Y no quiero señalar a nadie, no me malentiendas. Mi deseo es que cada uno de nosotros tengamos anhelo por leer la palabra de Dios, por estudiarla, por conocerla. En las reuniones de varones acostumbramos de repente ahí a hacer un jueguito, una dinámica de preguntas y respuestas. Y usamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, preguntas como, bueno, ¿por qué Sansón? O ¿cuál era la fuerza de Sansón? Cositas así. Y prácticamente es el ABC del Evangelio, hermanos. No hablamos de cosas profundas como a doctrinas de regeneración, de santificación y esas cosas que debiera suceder, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿qué tanto conocemos de nuestra doctrina? ¿Qué tanto conocemos del Evangelio? O mejor aún, ¿qué tanto del carácter de mi Señor y Salvador tengo yo? ¿Qué tanto del carácter de mi Señor y Salvador se refleja en mi vida? ¿Qué tanto como hijo de Dios estoy caminando en las verdades, en las promesas establecidas en este libro? Hermano, hermana, Dios no te va a obligar, no te va a forzar a que tú leas. Él ha dejado su palabra para aquellos que quieren conocer mejor a Dios. No sé si Dios sigue hablando a través de visiones, ¿no? Nunca me ha pasado. Y tampoco quiero negar, Dios se manifiesta de la manera que Él le place. ¿Sí? Y si a Balaam, siendo un profeta, le habló a través de un burro, que no necesites que un burro te hable para que volvamos al Señor, hermanos. Me está usando a mí, imagínate. Volvamos al Señor. Mi deseo en esta tarde, hermano, no es parlotear ni sentirme superior, jamás. Dios me libre. Mi deseo es que tú y yo aprendamos a vivir, a amar, a regir nuestra vida en base a los parámetros que la Biblia ha establecido y a conocer a ese Dios, para que esas cosas que están estorbando de mi mal carácter, de mis actitudes, de mis acciones, que son negativas y no corresponden a un verdadero hijo de Dios, vayan siendo desechadas, vayan siendo quitadas. Es triste verles a veces cuando venimos a la iglesia con caras y esa sonrisa fingida. Yo no me gustan las fotos por lo mismo, porque siempre tengo que fingir en mi sonrisa, algo como que me estoy riendo. No soy bueno para ello, pero sí, en medio de esta cara que ustedes ven amargada hay gozo, hay gratitud a mi Dios. Hay contentamiento. Y no por lo que sé, por lo que tengo, por lo que soy, sino por la gracia de Dios en mi vida, que me ha revelado a través de su palabra que Jesucristo es suficiente y vasto para lo que yo necesito en mi día a día. No olvides, hermano, el llamado que Dios te hizo. No te lo hice yo, no te lo hizo el pastor. No olvides el don que Dios te otorgó, el talento que Dios te ha prestado para que sirvas a tus hermanos, que conozca la voluntad de Dios para la cual estás aquí. No ocupes nada más un lugar, es más que eso. Pero hay que conocer a nuestro Dios a través de su palabra, a través de su verdad, que te hace libre, que me hace libre, produce paz en mi vida.
Una plenitud total. A eso hemos sido llamados. No a que tenga riquezas, que tenga plenitud, que sea pleno en Cristo. Que a pesar de tu situación o tu circunstancia, por muy difícil que sea en la que te encuentras hoy, tú puedas tener la paz de Cristo en tu vida. Que nada ni nadie te puede separar, te puede apartar, te puede quitar lo que Él ya te dio. Tú eres libre de la condenación del infierno. Esa acta que te condenaba ha sido rota, ha sido cancelada, y Dios te ha dado hoy la bendición. Porque no vas a esperar a que te mueras o a que venga, como dicen algunos, que solamente Dios sabe. No, aquí hay garantía de quién eres en Cristo. Y eso se revela a través de tu estilo de vida, de tu comportamiento, de tus acciones y actitudes, sobre todo de tu obediencia a Dios. Vamos a orar, hermanos. Que la palabra de Dios nos convenza y nos ayude a morir. Si has dejado de leer la Escritura o no sientes amor, dile al Señor que te dé amor esta tarde. Dile: Señor, no me gusta tu palabra, no la entiendo, no la comprendo, pero sé que es vital para que yo pueda crecer. Ayúdame, dame amor por ella y a creer que lo que tú dices es verdad. Quiero empezar a caminar y a regirme bajo esos principios, bajo esos términos, no bajo lo que yo pienso o creo, sino bajo esos términos que tú has establecido. No en mis emociones, en sentimientos, sino a la verdad que tú revelas a través de la Biblia. Ayúdame a ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen empleado, un buen esposo, un buen padre, una buena madre. Ayúdame a ser un hombre, una mujer que te ama, que te teme, que busca de ti, que reconoce cuán falto, cuán débil, cuán frágil es. Señor, tú lo sabes todo. Delante de ti no puedo esconder nada, Señor.